Hola, bienvenidos a un podcast más de Conviviendo con Fibromialgia. Aquí tenemos un espacio para que todas aquellas personas que tienen el diagnóstico puedan aprender a convivir con fibromialgia y todas aquellas que están propensas, que están en estudio, que están en descarte, como hemos escuchado en otros episodios, en descarte de enfermedades, pues bueno, puedan encontrar un espacio seguro donde conozcan más sobre la fibromialgia. E incluso si usted tiene algún familiar, alguna amistad, hágale saber que en Fibromialgia Costa Rica tenemos un podcast en donde puede tanto con testimonios o con especialistas, formarse sobre el tema. El día de hoy incluso tenemos un tema muy importante porque aborda a toda la familia, la incluye, y esto es importante que lo tengamos siempre claro, que no solo la persona con fibromialgia es la que debe conocer qué hay alrededor de este padecimiento, sino también su familia. El día de hoy vamos a hablar sobre fibromialgia, parejas y sexualidad. Quédese con nosotros para que también pueda usted hacerle llegar a otras personas este podcast. Nos acompaña la máster en Psicología Clínica María de los Ángeles Mora Chinchilla. Ella además hizo un manual de autoayuda para personas con fibromialgia, que es importante también que lo tenga en cuenta y más adelante le daremos detalles. Y la licenciada en Terapia Física y Rehabilitación, máster en Geriatría, con una especialidad en Biorregulación Celular de Medellín, Colombia, la especialista en fibromialgia y dolores crónicos, la doctora Marta Rodríguez. A ambas, muchas gracias por estar aquí, por abordar este tema que involucra a todos, a las parejas, a la familia en sí, fibromialgia, pareja y sexualidad. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá de nuevo, de verdad, para servirles en lo que podamos. Bueno, ya entendemos que hay dolor en medio de esta enfermedad, que debemos de aprender a conocer el cuerpo y demás. También debemos tener en cuenta que debe involucrarse la pareja, que debe involucrarse la familia. Bueno, es súper importante que nosotros trabajemos la fibromialgia de manera integral, como se los hemos mencionado en otros podcasts inclusive. Esa integralidad definitivamente lleva consigo a mi pareja, a mi cónyuge, a la familia, porque también son parte de mi red de apoyo. Entonces, es vital que podamos mencionar y que podamos traerlos a ellos acá, ¿verdad? A que conozcan nuestra realidad, a que también se formen y que integralmente, en equipo, como un trabajo en equipo, podamos sobrellevar más la enfermedad porque van a ser claramente un apoyo indispensable para uno como paciente. Eso se llama comunicación, ¿verdad? Eso es abrir esta condición de salud que generalmente la persona la vive muy sola, y es abrirla a la pareja para que entienda cómo se vive, cómo se siente y cómo puede ayudarle a controlarla. Y con la familia también. Y sobre todo, y digo que se vive muy sola, porque la fibromialgia no es como otras condiciones de salud que se ven físicamente. Y eso hace que la gente no les crea. Entonces, esta apertura es hacer visible una condición de salud que existe, que es física y que duele. ¿Cómo afecta la fibromialgia a la vida de pareja? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en la sexualidad de quienes la padecen y su pareja? Yo creo que aquí lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es sexualidad, porque la gente la asocia con sexo. Y sexualidad es como una enorme sombrilla que tiene varias áreas. Tiene la parte afectiva, que son los besos, las caricias, los abrazos,
las ternuras, el cariño. Y también tiene otra parte que es la erótica, que es cómo me siento y cómo me muestro sexy, seductora, pícara, simpática, amable. Y luego tiene esta otra parte que tiene que ver con mi orientación sexual del deseo también, que es supremamente importante. Y luego tiene la parte, digamos, auditiva, que es cómo me escucho diciéndome y definiéndome a mí misma, qué le digo a la gente, qué muestras de cariño ellos escuchan de mí. Y luego está la parte del sexo, que es ya toda la parte del coito y sus agregados. Y la sexualidad es un vínculo, y es un vínculo primero conmigo, en mi cuerpo y cómo yo me percibo. Y de aquí es un vínculo que yo proyecto a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona que tiene fibromialgia usualmente se percibe como un cuerpo adolorido, que llora dolor y se personaliza como yo soy el dolor, no es un cuerpo que puede destilar sensualidad y tampoco es un cuerpo que puede hablar de erotismo y tampoco es un agente de placer para sí mismo y para los demás. Entonces, desde esa visión, es un cuerpo doliente. Y eso no es verdad. La fibromialgia no incapacita para la sexualidad. La necesita. Y necesita el sexo para poder no sentir dolor. El asunto es cómo hago para, en determinados momentos y dependiendo de cómo me siento, yo puedo tener esta práctica que saca todas las endorfinas que necesito para poder ser feliz y para sentir placer. Por eso necesita sexo. Ahora, entendiendo toda esta explicación que nos da la doctora como tal, Marta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las parejas? Usted es una mujer casada, 2 hijos, que padece fibromialgia y que ha aprendido sobre ella e incluso ayuda a otras personas desde su formación. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos y cómo ha sido sobrellevarlos? El primer desafío es la falta de comunicación, como mencionaba ahora Mariros. Número 1, la falta de comunicación y número 2, el dolor. El mal manejo tal vez de este. Mariros mencionaba que las endorfinas es como ese neurotransmisor, ¿verdad?, que está en el cerebro que nos genera ese placer y nos genera alivio. Hay estudios incluso que indican que genera hasta alivio en 10 veces más que la morfina, y la morfina nosotros conocemos que es uno de los medicamentos más fuertes para tratar dolores. Entonces, si yo realmente tengo todo ese estímulo de sexualidad en todo el sentido, como lo explicaba ahora bien ella, voy a generar que haya una disminución del dolor. Lo que pasa es que viene mucho ese mito de que primero no tengo como comunicación con la pareja en decir, mira, es que hoy me duele mucho las rodillas. Entonces podríamos cambiar incluso la posición sexual a la hora de tener ya esa intimidad coital para que yo ese dolorcito que hoy tengo yo lo pueda evitar y podamos tener el placer como siempre, o sea, o mejor. Entonces, pero a veces nos da como mucho miedo, nos genera como un mito, digamos, hablar de eso. Por otro lado también,
igual a veces voy a estar con dolor de espalda, entonces bien puedo decirle a mi pareja, mira, es que hoy más bien podemos cambiar la posición, podemos ser creativos, podemos modificar lo que estamos haciendo para que a mí tal vez no me perjudique tanto la espalda. Esa conversación va a hacer que mi pareja me conozca, que mi pareja realmente me pregunte incluso, mira, hoy cómo estás, cómo te sentís, o a veces comienza hasta ese coqueteo, tal vez desde la mañana que uno le manda mensajillo ahí, de verdad, con doble sentido el esposo le manda un mensajillo y usted sabe que de repente, tal vez en la noche se puede dar el momento, ¿verdad? O en el transcurso del día, y comienza tal vez esa serie de preguntas de que mira, hoy cómo te sentís, hoy cómo has estado, cómo pasó tu día, para ver también cómo yo como esposo le puedo ayudar a mi esposa con fibromialgia a que se sienta bien y el momento pueda ser placentero. Entonces esa parte desde la comunicación es vital, y desde el punto de vista del dolor, yo lo manejo mucho conversándolo con los pacientes incluso, de que te va a generar esa irrigación sanguínea que te genera incluso aumento de oxígeno, te va a favorecer en los músculos. Genera todas las endorfinas y todo eso que te va a aliviar dolor, y también te va a provocar un sueño mucho más placentero. Entonces sí es como una de las armas, digámoslo así, que podemos utilizar a favor de la fibromialgia, teniendo una vida placenteramente disponible con nuestra pareja, digámoslo así. ¿Se puede comunicar el dolor y la fatiga a la pareja sin generar distanciamiento o existen posturas o prácticas sexuales más recomendadas para evitar el dolor? Claro. Ahora que Marta hablaba, pensaba yo en una palabra. Hay que repensar la sexualidad, y repensarse desde ella significa entender que el sexo es como los 5 sentidos. No es solamente coito, es visual, es olfativa, es auditiva, es oral y es táctil. Y desde ahí existe toda una gama de diversidad para poder tener una vida sexual placentera. Si mi pareja pretende tener sexo conmigo en las mañanas y yo tengo fibromialgia, en las mañanas es cuando el cortisol está muchísimo más alterado, y eso significa que voy a tener mayor rigidez muscular. Entonces, si pretende tener sexo conmigo en la mañana, yo no voy a poder. Y eso significa que también hay que salir de un mito, porque se ha dicho que la sexualidad tiene que ser como muy dinámica y muy espontánea, pero para personas que tenemos condiciones de salud crónicas, porque yo no tengo fibro, pero tengo otra cosa que se llama Sjögren, y que también genera mucho dolor, la planificación y la organización para poder tener un encuentro sexual placentero es importantísima, importantísima. Y si, por ejemplo, a mí me duelen las manos y yo no puedo masturbar a mi pareja, que es lo que en ese momento quiere que yo haga, yo sí le puedo pedir y podemos jugar un poco, y él se puede masturbar frente a mí mientras yo de forma oral lo seduzco y me torno sexy con él y le digo palabras que lo exciten y además me exciten. Como decía Marta, si me duelen las rodillas, yo puedo sentarme y pedirle que se siente sobre mí o que me haga sexo oral y que además me diga cosas para que nuestra sexualidad pueda ser plena. Incluso existe el mapa de la sexualidad, el esquema de la sexualidad. ¿Qué significa esto? Que podemos jugar un rato y que podemos coger, por ejemplo, papel, y él puede dibujar mi silueta desnuda y yo puedo dibujar la silueta de él, y
en medio de refrescos o quesitos y delicatessen y frutitas, yo puedo pedirle a mi pareja que comience a descubrirme cuáles son mis áreas de mayor excitabilidad y podemos dibujarla en ese cuerpo que hicimos en el papel. Y entonces primero lo hace él y después lo hago yo con lápices de colores y mientras comemos. Y posiblemente no tengamos coito en ese momento, pero nos vamos a disfrutar de otra manera. Y eso nos va a permitir abrirnos y tener una comunicación mucho más amplia y aprender también que el sexo no es dolor, que también es un disfrute, que podemos jugar y nos podemos reír y podemos vacilar con todas esas cosas y no tiene que ser tan rígido. Me parece que un común denominador dentro de todo lo que ustedes hablan es la comunicación, y podemos entender aquí que la comunicación es la base de esa relación sexual, de esa relación personal, de ese convivir diariamente con la pareja y con nosotros mismos también, la persona que tiene el diagnóstico y aquella persona que no lo tiene. ¿Qué rol juega la terapia de pareja en el manejo de la enfermedad? ¿Podría ser importante para alguna pareja que no haya logrado esa comunicación o ese equilibrio? Es completamente valiosísimo, porque justamente a veces no te comprenden, por lo que decíamos ahora, ¿verdad? Entonces, el hecho de que mi pareja también vayamos a sesiones de terapia con psicólogos o con algún consejero, ¿verdad?, que nos pueda orientar a cómo llevar no solo la parte de sexualidad, sino cómo llevar todas las cosas, actividades de vida diaria, va a ser valiosísimo para podernos comprender, para incluso delegarnos roles. No sé, por ponerte un ejemplo, esto de los roles, a mí me duele mucho levantar los brazos y limpiar vidrios, pero yo soy feliz lavando ropa y lavando las cortinas. Entonces, eventualmente podría uno llegar hasta en las mismas personas de la casa, decir, bueno, mira, yo te puedo limpiar los vidrios de aquí para abajo, pero acá para arriba ocupo ayuda. Entonces, yo, mientras vos limpias los vidrios, yo voy a lavar las cortinas y luego entre los dos las ponemos y se va generando una mayor comunicación en los roles de la casa. Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero puede hacer incluso hasta con personas en el trabajo, ¿verdad? Y en el caso de la sexualidad, de igual manera, la otra persona va a ser consciente de que, ok, si ella está con dolor, yo voy a estar más pendiente de estarle preguntando cómo está, voy a estar más pendiente de que si necesita algo, de que yo voy a tomar el papel protagónico. Y como decía Marielo, no necesariamente la sexualidad tiene que ser con la relación coital como tal, puede empezar desde un coqueteo, desde varios días. La sexualidad se puede llevar con simplemente que se acostaron a dormir bien apapachaditos y bien abrazaditos, y así lo pueden disfrutar. Pero si tienen algún inconveniente o les da incluso pena hablar de eso, perfectamente pueden recurrir a un profesional o a una persona que les ayude y les asesore y les incluso dé herramientas de cómo comunicarse ya viendo su caso específico, de cómo comunicarse adecuadamente dependiendo de cómo seas vos o de cómo sea tu esposo, de cómo sean tus hijos, ¿verdad?, de cómo sea el entorno en la casa. Porque a veces es que también no sabemos cómo comunicarnos, entonces podemos acercarnos a profesionales que nos colaboren para poder llevar una mejor resolución, digamos, de la situación. Incluso en mis sesiones de terapia de pareja, yo trabajo mucho estos 5 sentidos, porque puede ser de que yo sea una persona muy auditiva y mi pareja sea una persona muy táctil. Eso significa que en este encuentro de la intimidad, él va a querer tocarme y va a querer llegar a la yugular, o sea, ya a tener coito. Y yo voy a necesitar que me hable para poder excitarme porque yo soy muy auditiva. Y si no tengo eso, entonces no hay clic. Y eso hay que aprenderlo. Y también es enseñarles cómo abrirse, como decía Marta, a la sexualidad. Porque yo les pregunto, ¿cómo lo hacen?
¿A dónde lo hacen? Y tienen que abrirse a explicar. Y muchas veces les da pena. Pero entonces la idea es desmistificar esa pena. Volverse desvergonzado. Y hablar abiertamente. Y decir cómo lo podríamos hacer y cómo podría sentirse uno mejor y dar nuevas técnicas. Y el terapeuta tiene que ser muy pícaro también para poder abrir, para poder lograr que esa pareja se abra sin juzgamientos de ningún tipo. Para finalizar, ¿sí hay un efecto positivo entre esa conexión emocional y la calidad de vida del paciente, entre esa relación sexual que ha sido comunicada en ese llegar al coito, con conocerse entre la pareja? Sí, mejora la calidad de vida. Por supuesto que mejora la calidad de vida, porque ¿qué son las endorfinas? Y corregime si estoy equivocada. Cuando uno hace ejercicio, o ahora que la maestra de yoga hablaba también, cuando salen las endorfinas es cuando se ven los cachetillos rosadillos. Y cuando uno ha tenido alguna práctica íntima y sale luego y la gente la ve y le dice, usted ha estado en algo raro, porque se le ven a uno las mejillitas rosadas. Eso le da a uno vida. Le da un brillo diferente en los ojos, la piel cambia totalmente, la forma de caminar, la forma de expresarse. Y eso hace que la persona con fibromialgia que está metida en su dolor vea otras emociones, sepa que existen otras emociones y pueda conectarse en el aquí y en el ahora, como decía la maestra. Es la hormona de la felicidad también. Entonces, realmente cuando logramos liberar endorfinas de esa manera, como dice Marielo, nos vamos a sentir mucho mejor. Sí, alivia mucho el dolor, alivia mucho. Y es que por eso les decía, es un mito, porque a veces lo hablamos en los primeros podcasts incluso. Es parte de hacer ejercicio. El ejercicio al principio te va a doler, porque tus músculos están inflamados, pero conforme vayas teniendo como una frecuencia de hacer los ejercicios o una frecuencia de tener una sexualidad más activa, vas a notar los cambios que son sumamente beneficiosos. Y realmente al sentirte bien lo vas a proyectar, hasta te vas a sentir amada por aquella pareja, porque ahora vas a decir, mira, ya me comprende mejor, o mira, sí, de verdad hoy me dolía mucho el brazo y de verdad ni me tocó el brazo. O mira, esas cosquillitas que me hizo, que sentí, más bien me relajaron. Entonces, realmente el cambio es a positivo. Gracias a ambas por hacer este podcast posible. Desde los primeros podcasts estuvimos anunciando fibromialgia, pareja y sexualidad, porque es muy importante que no solo la persona con el diagnóstico tenga un conocimiento de fibromialgia, sino también su pareja, su familia, las personas alrededor. Conviviendo con Fibromialgia lo encuentra en Fibromialgia Costa Rica, en Facebook y en YouTube. Gracias también por compartir cada uno de los podcasts. El manual de autoayuda para personas con fibromialgia, ¿dónde lo encuentran, doctor? Ese se vendió hace mucho tiempo. Y Marta y yo hemos estado pensando en algún momento en cómo reavivarlo y también introducirle más información. Así que en algún momento se los comunicaremos cuando nos pongamos de acuerdo, ella y yo. Atentos porque aquí lo vamos a estar compartiendo. Buen Diario se despide.